Secretos de la familia Wells. En 2016, ocurrió un asesinato en un tranquilo suburbio de Boston que conmocionó a la comunidad local. Emily Wells, de 30 años, fue encontrada muerta en su casa, y las sospechas recayeron de inmediato en su esposo, el exitoso abogado Tom Wells. Pero cuanto más avanzaba la policía en su investigación, más secretos relacionados con la familia Wells y sus amigos más cercanos salían a la luz. Resultó que detrás de la fachada de una vida familiar ideal acechaban oscuras pasiones, infidelidades y traiciones, que eventualmente llevaron a la tragedia. Suscríbase a mi canal, su pequeña acción hará una gran contribución al desarrollo de mi pasatiempo. Gracias. Encuentro con los pozos. La familia Wells vivía en una prestigiosa zona suburbana de Boston, donde casas acogedoras con césped bien cuidado y calles tranquilas creaban la ilusión de una vida ideal. Tom y Emily Wells estaban entre los que parecían realizar el sueño americano, un matrimonio feliz, 2 hijos encantadores y una carrera exitosa. Tom, siendo un abogado altamente remunerado en una firma conocida, le brindó a su familia todos los beneficios materiales posibles. Emily, por otro lado, era un modelo de madre y anfitriona cariñosa, dedicando todo su tiempo a criar hijos y mantener la casa en orden. A primera vista, los Wells vivían una vida ideal. Los vecinos a menudo veían a Emily paseando con los niños, sonriente y amigable, siempre lista para conversar con otras madres del vecindario. Tom, a pesar de su apretada agenda, siempre encontraba tiempo para pasar las tardes con su familia y era conocido como un padre cariñoso. Todo parecía perfecto con su vida, la pareja organizaba regularmente reuniones con amigos, en las que había un ambiente ligero lleno de risas y descuido. Sin embargo, como suele ser el caso, los problemas acechaban detrás de las puertas cerradas de la casa. Su matrimonio ha sido tenso durante los últimos años. Tom, centrado en su carrera, comenzó a distanciarse de Emily, y sus conversaciones se centraron cada vez más en los problemas domésticos y los niños. Emily se sentía sola dentro de estos muros, a pesar del éxito externo de su familia. A veces, intentaba hablar de sus experiencias con Tom, pero él permanecía absorto en su trabajo, lo que aumentaba aún más su sensación de alienación. Los vecinos que observaban desde la barrera nunca podrían haber imaginado que la familia Wells ideal estaba al borde de la destrucción. Emily, a pesar de su apariencia tranquila, comenzó a sentirse agobiada por su posición. Su vida parecía haberse convertido en un ciclo interminable de cuidado de niños, tareas domésticas y actividades sociales, mientras que sus propios deseos y sueños se desvanecían gradualmente. Tom, por el contrario, se sentía agotado por la presión en el trabajo y, en su tiempo libre, prefería encerrarse en sí mismo, aislándose de los problemas familiares. Esta tensión se hizo aún más palpable cuando Emily comenzó a notar que Tom llegaba cada vez más tarde al trabajo, evitaba hablar sobre el futuro y le prestaba cada vez menos atención. Comenzó a pasar más tiempo con colegas y amigos que con su familia, y aunque esto no despertó sospechas directas, Emily sintió que su vínculo se estaba volviendo más frágil. A pesar de las diferencias, la pareja continuó manteniendo la imagen de una familia ideal para el mundo exterior. A menudo organizaban cenas para vecinos y amigos, en las que ambos se veían felices y armoniosos. Sin embargo, Emily sabía que todo esto era solo una fachada, y que los problemas internos de su familia se estaban volviendo cada vez más obvios. Trató de encontrar consuelo al comunicarse con sus amigos, pero no se atrevió a hablar abiertamente sobre sus problemas, prefiriendo ocultar sus sentimientos. Fue durante este periodo de tensión que Emily y Tom Wells comenzaron a recorrer un camino peligroso que pronto conduciría a consecuencias trágicas. Su vida ideal comenzó a resquebrajarse, pero nadie a su alrededor tenía idea de a qué conduciría. Conexiones secretas. Emily Wells siempre ha sido un ejemplo de esposa y madre ideal para quienes la rodean. Pero había algo mucho más complicado detrás del decoro. Cada día le resultaba más y más difícil ocultar su soledad y decepción. Tom, su esposo, estaba inmerso en su trabajo y claramente había perdido interés en ella. Emily, acostumbrada a la atención constante de su esposo, comenzó a buscar consuelo y apoyo en otros lugares. Así fue como se acercó a su vecino, el Dr. Andrew Jones, un hombre encantador de unos 40 años. Era un médico exitoso y un viudo solitario que vivía en la casa de al lado. Su comunicación comenzó como una amistad ordinaria, conversaciones en fiestas, intercambio de bromas y conversaciones cortas en la calle cuando accidentalmente se toparon. Andrew resultó ser un gran oyente,
siempre dispuesto a escuchar sus quejas y compartir sus pensamientos. Él entendió su decepción en su matrimonio y le dio la atención que necesitaba de Tom. Unos meses después de su primer encuentro, su amistad se convirtió en algo más. Emily comenzó a encontrar una excusa para visitar a Andrew, primero solo por una taza de café y luego por las largas noches que pasaban juntos. Compartieron sus experiencias, miedos y deseos entre ellos. Su relación comenzó a ser más íntima y pronto ambos se vieron envueltos en una apasionada aventura. Emily sabía que lo que estaba haciendo estaba mal. Pero le parecía que esta novela era la única forma de sentirse viva y necesitada. Tom se volvió un extraño para ella, su matrimonio se convirtió en una formalidad y su conexión con Andrew le dio esa sensación de libertad y ligereza que había perdido hacía mucho tiempo. Ocultaron cuidadosamente su relación, reuniéndose solo cuando podían estar seguros de que nadie se enteraría. Emily no quería destruir a su familia, pero tampoco iba a renunciar a Andrew. Andrew, a su vez, fue capturado por la pasión y la atención de Emily. Él la veía como una mujer que no solo necesitaba consuelo, sino que también animaba su propia vida aburrida y solitaria. Viuda desde hacía varios años, no había experimentado emociones tan fuertes durante mucho tiempo, y su romance con Emily fue un soplo de aire fresco para él. Sin embargo, a pesar de que ambos estaban absortos el uno en el otro, Andrew entendió que tal situación no podía durar mucho. Mientras disfrutaban de su romance secreto, Tom comenzó a notar que algo había cambiado en el comportamiento de Emily. Se volvió más reservada, a menudo salía de casa sin explicaciones, se demoraba en reuniones con amigos o iba a clases de yoga. Aunque Tom no era el tipo de persona que se apresuraría de inmediato a buscar un truco, no pudo evitar notar este cambio. Su relación se volvió cada vez más fría y distante, y aunque Tom sintió que algo andaba mal, no sabía por dónde empezar. Una noche, Tom notó que Emily salía corriendo de la casa sin decir una palabra. Su comportamiento le pareció sospechoso y, por primera vez en su matrimonio, decidió seguirla. Sus sospechas aumentaron cuando la vio acudir a Andrew Jones. Tom se detuvo en la calle, viendo a su esposa entrar a la casa de un vecino, y su corazón se hundió de aprensión. Permaneció en el auto durante varias horas, y cuando Emily finalmente salió, no tuvo dudas. Las sospechas de Tom comenzaron a convertirse en ira, pero no se atrevió a tener una conversación franca con su esposa. En cambio, se retiró a sí mismo, preparando su propio plan. La relación secreta de Emily con Andrew se estaba volviendo cada vez más peligrosa, pero ninguno de ellos se había dado cuenta de que esto tendría consecuencias trágicas. Pistas misteriosas. La mañana del asesinato fue gris y lluviosa. Emily Wells fue encontrada muerta en su propia habitación. El cuerpo yacía en la cama, y no había signos de lucha alrededor. Tom Wells, quien regresó a casa temprano en la mañana después de un supuesto viaje de negocios nocturno, llamó inmediatamente a la policía cuando encontró a su esposa. Sin embargo, su voz sonaba extraña, tenía sangre fría, como si supiera qué esperar de esta escena. La policía llegó a la escena del crimen en cuestión de minutos. El detective capitán Mark Raines fue asignado para dirigir el caso. Desde el principio, todo parecía extraño. No había desorden en la habitación, lo que suele ser típico de los crímenes pasionales. Emily yacía como si estuviera dormida, y su rostro no expresaba miedo ni dolor. Los indicios iniciales indicaban que podría haber sido envenenada o estrangulada. Sin embargo, un examen debería haber determinado la causa exacta de la muerte. Cuando los detectives comenzaron a inspeccionar la casa, encontraron varios detalles misteriosos que solo se sumaron a las preguntas. En el cajón de Emily, en la mesita de noche, había una nota sin abrir con una frase corta pero amenazante: «Pagarás por todo». La pregunta era quién podría haber escrito este mensaje y por qué. La nota parecía una pista, pero su origen seguía siendo desconocido. Tom, cuando se le preguntó sobre esto, afirmó que nunca antes había visto esta carta. Mientras los detectives examinaban la habitación, otro empleado encontró evidencia importante en el auto de Tom, rastros de suciedad en las alfombras y una vela de parafina de la cocina de Emily. Parecía una cosa pequeña, pero despertó sospechas, ya que Tom afirmó que regresaba a casa del trabajo y no mencionó que había estado en la escena del crimen o se había acercado a la casa antes. Pudo haber sido un accidente, pero el capitán Raines no creía en los accidentes. La situación se intensificó cuando los expertos forenses encontraron pequeñas marcas en el cuello de Emily y en su cuerpo, signos de estrangulamiento.
Esto significaba que su muerte no fue accidental. El asesino claramente sabía cómo no dejar rastros visibles y pensó cuidadosamente el crimen. ¿Pero quién podría ser? Tom parecía un blanco demasiado obvio para sospechar, pero su extraño comportamiento no podía pasar desapercibido. Cuando los detectives comenzaron a entrevistar a los amigos y familiares de Emily, se enteraron de su relación romántica con el Dr. Andrew Jones. Esto generó una nueva avalancha de preguntas. El Dr. Jones, conocido por su impecable reputación, inmediatamente se encontró en el punto de mira de la policía. Su relación con Emily podría ser un motivo del crimen si Tom se entera de su aventura. Sin embargo, en el momento del asesinato, Andrew estaba en otra parte de la ciudad y tenía una coartada férrea. Testigos lo vieron en una conferencia y la policía no tenía evidencia de su participación. Mientras tanto, la autopsia reveló otro detalle importante: se encontraron rastros de un medicamento que generalmente se prescribe para controlar la presión arterial en el cuerpo de Emily. Esto fue inesperado, ya que Emily no tenía problemas cardíacos. El medicamento podría haberse mezclado en una bebida o comida, lo que la debilitó antes de asfixiarse. Esto agregó una nueva teoría: tal vez el asesino usó deliberadamente la droga para dejarla indefensa. Tom seguía siendo el principal sospechoso. Su comportamiento, evidencia indirecta y extrañas inconsistencias en su testimonio plantearon muchas preguntas. Sin embargo, la evidencia era circunstancial y los detectives carecían de evidencia decisiva. Además, el propio Tom no parecía el tipo de persona que cometería tal crimen. Su condición podría atribuirse al shock, pero su extraña compostura era cuestionable. El capitán Raines comenzó a concentrarse en las personas del círculo inmediato de Emily. Entre ellos estaba su mejor amiga Sarah, quien de repente dejó de comunicarse con la familia Wells unas semanas antes del asesinato. Sarah evitó a la policía y se negó a testificar. Parecía sospechoso. Quizás ella sabía más de lo que estaba diciendo, o incluso estaba conectada con lo que había sucedido. Cada nueva pista solo aumentaba los misterios. La nota amenazante, las marcas de estrangulamiento, la extraña medicina, todo esto apuntaba a un crimen elaborado. ¿Pero quién daría ese paso? El capitán Raines sabía que la respuesta estaba cerca, pero aún se le escapaba. La presión está aumentando. Con cada día que pasaba, el caso de la muerte de Emily Wells se complicaba más. La policía continuó investigando y la presión sobre Tom creció. Ahora se ha convertido en el principal sospechoso tanto a los ojos de los detectives como del público. La ciudad donde todos se conocían comenzó a susurrar a sus espaldas. Incluso amigos cercanos y colegas comenzaron a dudar de su inocencia. Aunque todavía no había evidencia directa en su contra, el panorama general no estaba a su favor. Tom parecía estar metiéndose más y más en sí mismo todos los días. Rara vez aparecía en el trabajo, y sus colegas notaron que se volvía retraído y tenso. Comenzaron a circular rumores en la oficina de que Tom estaba al borde de un colapso, y su extraño comportamiento despertó cada vez más sospechas. Trató de mantenerse alejado de toda conversación sobre el caso, pero su silencio solo alimentó los rumores. Nadie podía entender por qué un abogado exitoso, siempre tranquilo y sereno, de repente se encontraba en tal estado. La policía no debilitó la embestida. El detective Mark Raines llamó a Tom para interrogarlo varias veces, cada vez tratando de desequilibrarlo. Tom era reservado, pero sus respuestas eran evasivas y llenas de inconsistencias. Insistió en su inocencia y afirmó que amaba a su esposa, pero cada nueva entrevista terminaba con los detectives dudando cada vez más de sus palabras. Tom no pudo dar una explicación clara de dónde estaba la noche del asesinato, y sus coartadas parecían inestables. La capa de sospecha se intensificó cuando uno de los empleados de la empresa donde trabajaba Tom declaró que lo había visto cerca de la casa de Emily la noche anterior a la hora estimada de la muerte. Esto abrió una nueva línea de investigación. Tal vez Tom no estaba diciendo toda la verdad sobre su ubicación esa noche. Este testigo no estaba seguro de la hora exacta, pero sus palabras echaron más leña al fuego. Tom ahora parecía no solo reservado, sino que también engañaba deliberadamente a la policía. Además, el extraño comportamiento de Tom en el funeral de Emily se convirtió en uno de los principales temas de discusión entre sus amigos y familiares. A diferencia de los otros dolientes, parecía demasiado tranquilo. Algunos quedaron asombrados por esto. Una de las amigas de Emily, Karen,
Admitió más tarde a los detectives que fue alertada por la apariencia de sangre fría de Tom mientras estaba junto al ataúd de su esposa sin derramar una lágrima. Parecía que hacía tiempo que había aceptado su pérdida, como si supiera qué sucedería. La situación se complicó aún más por el hecho de que los problemas financieros de Tom comenzaron a surgir. Resultó que a pesar de su exitosa carrera como abogado, tenía enormes deudas que le ocultaba a su esposa. Los documentos descubiertos por la policía contenían información sobre grandes sumas gastadas en inversiones riesgosas que no generaban ganancias. Este podría ser un motivo serio de asesinato si Tom planeaba obtener dinero de la póliza de seguro de Emily. Bajo la presión de nuevas pruebas, el detective Raines comenzó a monitorear de cerca la relación de Tom con sus parientes más cercanos. Su hermano, Peter Wells, era conocido por su naturaleza fría y calculadora. Peter siempre ha estado a la sombra de Tom, quien ha logrado más éxito en la vida. A los ojos de Peter, Tom parecía el esposo y padre perfecto, lo que lo hacía sentir envidia en secreto. Sin embargo, más recientemente, Peter ha comenzado a visitar la casa de Tom y Emily con más frecuencia, con el pretexto de ayudar durante un periodo difícil. Los detectives comenzaron a preguntarse si Peter podría haber estado involucrado en este caso. Al mismo tiempo, la desaparición de la amiga de Emily, Sarah, planteó nuevas preguntas. Sarah, que siempre había estado cerca de Emily, desapareció repentinamente unos días después de su asesinato. La policía no pudo encontrarla en su casa ni en el trabajo, y sus familiares dijeron que se había ido en dirección desconocida. Su abrupta desaparición ha aumentado las sospechas. Quizás ella sabía sobre la aventura de Emily y Andrew, y quizás incluso más, y su silencio ahora se ha convertido en un factor clave en la investigación. Tom podía sentir la presión aumentando por todos lados. Trató de salvar la cara y seguir con su vida como de costumbre, pero cada nuevo evento destruía su confianza. Comenzó a aparecer con menos frecuencia en público y evitaba comunicarse con amigos y colegas. Cuantas más pruebas aparecían, más se hacía evidente que la verdad escondida detrás de la fachada de la familia Wells ideal estaba lista para salir a la luz. La única pregunta era cuánto tiempo Tom sería capaz de soportar esta tensión antes de que finalmente se revelaran los secretos de su vida. El giro de los acontecimientos. Unas semanas después de la muerte de Emily Wells, la investigación llegó a un callejón sin salida. La policía continuó monitoreando a Tom, pero no había suficientes pruebas reales en su contra para arrestarlo. Parecía un crimen cuidadosamente planeado, pero los detalles no cuadraban. Mientras la gente a su alrededor comenzaba a creer en la culpabilidad de Tom, el detective Mark Raines sintió que algo faltaba en este caso. Cada vez que intentaba reconstruir los acontecimientos de esa fatídica noche, algo importante escapaba a su atención. Pero todo cambió cuando un testigo inesperado apareció en el horizonte. Un día, un vecino anciano, el señor Harris, que vive frente a Wells House, vino a la estación. Afirmó que vio algo sospechoso la noche del asesinato, pero temía hablar antes para no involucrarse en el caso. Su testimonio fue un verdadero avance en la investigación. Harris dijo que vio a un hombre saliendo de la casa de Wells alrededor de las 11 de la noche, hora cercana a la hora de la muerte de Emily. Este hombre parecía familiar, pero no era Tom. El detective Raines inmediatamente hizo la pregunta, si no Tom, ¿entonces quién? El hombre que Harris describió coincidía con la descripción de Peter Wells, el hermano de Tom. Este nuevo hecho puso todo patas arriba. Peter siempre estaba en las sombras, no atraía la atención de la policía y parecía un hombre que simplemente apoyaba a su hermano en tiempos difíciles. Pero ahora de repente se ha convertido en el foco de la investigación. ¿Por qué estaba en la casa la noche del asesinato y cuál era su conexión allí? Mientras tanto, la policía registró la casa de Peter y encontró algo interesante. Se encontraron documentos financieros en sus pertenencias personales, que resultaron estar relacionados con los proyectos comerciales de Tom. Peter administró en secreto parte de las inversiones en las que Tom estaba involucrado, y resultó que sus resultados fueron peores de lo que había imaginado. Las transacciones fallidas provocaron graves pérdidas que Emily desconocía. Se reveló información de que Peter y Tom habían estado ocultando problemas financieros a la familia durante muchos años, y especialmente a Emily, para no destruir la confianza de ella en su esposo. Esta nueva ronda de investigación condujo a nuevos interrogatorios. Peter no parecía tan tranquilo e inocente como lo habían visto antes. Bajo la presión de los detectives,
comenzó a ponerse nervioso y finalmente admitió que sabía sobre el romance de Emily con Andrew Jones. Además, Peter comenzó a insinuar que fue esta novela la que fue el catalizador del asesinato. Según él, cuando se enteró de la infidelidad de Emily, su primera reacción fue decírselo a Tom, pero luego decidió que podría usarse en su beneficio. Peter entendió que un drama familiar podría ser una gran oportunidad para ocultar sus fracasos financieros. En ese momento, la investigación cambió abruptamente de rumbo. La sombra de la sospecha caía cada vez más sobre Peter. Sin embargo, la pregunta seguía siendo, ¿era realmente un asesino? ¿O usó las circunstancias para arrastrar a Tom a este juego y echarle la culpa a su hermano? El detective Raines no quería sacar conclusiones precipitadas. Peter fue llevado a otro interrogatorio y, bajo la presión de nuevas pruebas, fracasó. Peter admitió que estaba en la casa Wells la noche del asesinato, pero insistió en que él no mató a Emily. Según él vino allí para advertirle sobre el inminente escándalo relacionado con su aventura y el inminente desastre en la familia. Afirmó haberla encontrado ya muerta. Esta confesión generó una nueva ronda de preguntas. Si Peter encontró a Emily muerta, ¿por qué no lo denunció a la policía? ¿Por qué escondiste tu presencia esa noche? Otra prueba importante fue el teléfono de Emily, que la policía encontró unos días después de su muerte. Hubo mensajes eliminados en el teléfono, pero los expertos pudieron recuperarlos. Estos mensajes estaban dirigidos a Tom, si en ellos Emily trató de explicarse y hablar sobre sus sentimientos por Andrew. Ella escribió sobre cómo se confundió en la vida y esperaba comprensión. El último mensaje, enviado unas horas antes de su muerte, permaneció sin leer, y su contenido sorprendió a Tom cuando se enteró más tarde. Cada nueva evidencia llevó a la policía a concluir que alguien más estaba involucrado en el caso. Tal vez Peter realmente no era el asesino, pero definitivamente estaba ocultando algo. Tampoco se podía seguir considerando a Tom como un hombre inocente, especialmente después de que se supo que sabía de la aventura amorosa de su esposa antes de su muerte, pero guardó silencio al respecto. Había una pregunta más: ¿hasta dónde estaba dispuesto a llegar Tom para preservar su imagen y ocultar sus fracasos financieros? La investigación había llegado a un punto de ebullición, y los detectives necesitaban una pieza más de evidencia para armar todas las piezas del rompecabezas. Confesión. Después de varias semanas tensas de investigación, el caso de la muerte de Emily Wells finalmente comenzó a tomar forma. Durante los interrogatorios, los sospechosos y las pruebas se volvieron cada vez más confusos, pero a medida que se acumulaban pruebas, aumentaban las posibilidades de descubrir la verdadera causa del asesinato. En los últimos días, la policía se ha centrado cada vez más en Peter Wells, el hermano de Tom, y su posible papel en esta tragedia. Pedro, bajo presión, comenzó a cambiar su testimonio. Durante uno de los interrogatorios, de repente declaró que vio a Emily hablando con Andrew Jones en su última reunión. Según él, Emily amenazó con contarle a Tom sobre la aventura, lo que podría haber enfurecido a Andrew. Pedro afirmó que Andrés era un hombre agresivo y celoso, y tal vez él fue quien estuvo involucrado en su muerte. El testimonio de Peter desconcertó a los detectives. ¿Usó el hermano de Tom el asesinato para culpar al amigo de su cuñada? Tom, bajo presión, también sintió la necesidad de revelar sus cartas. Durante uno de los interrogatorios, inesperadamente confesó que había intentado hablar con Andrew esa noche después del funeral de Emily. No quería creer que su esposa pudiera engañarlo y exigió una explicación. Tom contó cómo Andrew, en lugar de explicarle la situación, comenzó a evitarlo. Esta conversación solo agregó sospechas a Andrew, quien se estaba convirtiendo cada vez más en el foco de atención de los detectives minuto a minuto. El mismo día, la policía llamó a Andrew para interrogarlo. El Dr. Jones se sorprendió al saber que su nombre ya había sido mencionado en relación con la investigación. Llegó al interrogatorio lleno de confianza en que todo esto era un malentendido. Pero cuanto más hablaba, más confundido se volvía. La policía comenzó a hacerle preguntas sobre su relación con Emily, y pronto salieron a la luz nuevos hechos. Andrew se puso muy nervioso cuando le preguntaron sobre su paradero la noche del asesinato. Sus coartadas resultaron ser inestables y testigos no confirmados despertaron aún más sospechas. Sin embargo, al final del interrogatorio, Andrew hizo una confesión inesperada. Dijo que en realidad había visto a Emily esa noche e incluso había estado en su casa, pero que no había entrado.
Afirmó que quería asegurarse de que ella estuviera bien, pero que no quería que nadie lo viera a su lado, sabiendo de su familia y las posibles consecuencias. Sorprendentemente, había sinceridad en sus palabras, y los detectives comenzaron a pensar que podía ser simplemente un espectador que no sabía nada. Capítulo 7. Consecuencias. Después de una serie de interrogatorios, la policía finalmente comenzó a armar una imagen completa. La evidencia y el testimonio solo aumentaron la atmósfera de tensión. Pronto el caso llegó a los tribunales y el público esperaba publicidad. El juicio atrajo la atención de la prensa local y del público, y finalmente se conocieron todos los detalles. Resultó que detrás de cada acción en este caso había mucha pasión, mentiras y celos. Cuando el caso llegó a juicio, la atención se centró en cuál de los pozos era el verdadero culpable. La policía reunió pruebas y testimonios, y todos esperaban que el veredicto final fuera impactante. Las revelaciones sobre los problemas financieros y el conflicto entre Tom y Andrew se hacían más obvias minuto a minuto. Durante el juicio, ambas partes presentaron sus versiones de los hechos. Tom insistió en su inocencia y continuó afirmando que amaba a Emily. Habló sobre sus sentimientos, cuánto estaba sufriendo por la pérdida y cómo su vida dio un vuelco después de su muerte. Al mismo tiempo, su hermano Peter trató de culpar a Andrew, señalando su comportamiento agresivo. Ambos hermanos se sumergieron cada vez más en su testimonio contradictorio, sin darse cuenta de que el verdadero culpable podría no haber estado entre ellos. El juez, escuchando a todas las partes, entendió que no todo es tan simple en esta historia. La prensa siguió el proceso con gran interés, pero al mismo tiempo también crecía la atención pública. En la sala del tribunal, la gente apostaba por quién sería culpable. Pero a medida que se desarrollaban los acontecimientos, quedó claro que todo podría terminar de manera completamente diferente a lo que nadie esperaba. Como resultado, después de largas audiencias y procedimientos, el tribunal tomó una decisión que desgarró los corazones de todos los que siguieron el caso. Aunque no hubo evidencia directa de culpabilidad, la atmósfera de confrontación entre los hermanos solo empeoró. El delgado hielo sobre el que se sostenía su relación se estaba agrietando, y pronto ambos hermanos se dieron cuenta de que solo juntos podían encontrar una salida a esta situación. La historia de Emily Wells, su vida y su muerte, se convirtió en un sombrío recordatorio de lo fácil que es perder todo lo que es querido y de lo difícil que puede ser restaurar la confianza después de que los secretos comienzan a surgir. Esta tragedia expuso todas las fallas en sus vidas y mostró que a veces incluso las personas más cercanas pueden convertirse en enemigas cuando se trata de amor y traición.